Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, si no lo hemos hecho, en Apocalipsis capítulo 2, por favor, y vamos a entrar a ver el día de hoy el mensaje que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, le escribió a la iglesia Esmirna. El miércoles pasado dimos una introducción acerca de los mensajes a las 7 iglesias, que ya no nos da tiempo de mencionar. Solamente le recomiendo, si no tuvo la oportunidad, pues que lo pueda usted estudiar, que lo pueda recordar. El miércoles pasado estudiamos el mensaje para Éfeso, acerca de el primer amor. Y en esta noche vamos a estudiar el mensaje que el Señor Jesucristo le envió a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia bajo persecución. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, representa esa época, ese tiempo, y la de Esmirna representa la época que siguió a la época apostólica. Si los apóstoles vivieron entre el año 35 hasta el año 96 o hasta el año 100, entonces el mensaje de Esmirna tiene que ver con esa época en que la iglesia desde el año 100 hasta el año 300, pasadito del año 300, 320 más o menos, estuvo bajo la terrible persecución de los césares romanos. Es en ese tiempo, hermanos, que el Señor tiene en mente, son esas circunstancias que el Señor tiene en mente para escribirle a Esmirna y alcanzar también a toda la iglesia, a todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las épocas, y como lo hemos visto, a todos los creyentes, porque estas cartas están hechas y escritas también para aquel que tiene oído para oír, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, y busca guardar su palabra, hermanos. Así que vamos a leer juntos, ahí en casa, ayúdenme, aunque nos desfasemos un poquito, no importa, versículos 8 al 11, son solamente 4 textos los que se le dedican a Esmirna. Sin embargo, las enseñanzas, los principios, los aspectos que nos sugiere pensar y profundizar este mensaje son muy valiosos, hermanos, son amplios, son profundos, y si usted tiene la oportunidad de descargar las notas de estudio que están en los comentarios a este video, hágalo, ¿verdad? También están en el grupo de representantes de familia y en el WhatsApp. Y recuerdo a todos, ¿verdad? Los que están siguiéndonos, pues que esas notas son para que usted pueda reestudiar el mensaje o pueda irlo siguiendo aquí, ¿verdad? Como usted prefiera, a veces es de más ayuda solo escuchar para algunos, pero también tenemos ahí la información para el repaso, hermanos. Dice Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué no hacemos una segunda lectura ahí en nuestras casas, hermanos? Ahí juntos, por favor, vamos a volver a leer esta porción para tenerla en mente y empezarla a estudiar. Aquí también nosotros haremos una segunda lectura. Si puedes dirigirnos, Mando, una segunda lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo
En cuanto al contexto histórico, geográfico, hermanos, de la ciudad de Esmirna, primero quiero decirles, ¿verdad?, estas cosas que nos ayudan también a contextualizar el mensaje que Jesucristo le envió a el pastor de Esmirna. Esmirna, la palabra Esmirna quiere decir ungüento, muy probablemente proviene esa palabra de la palabra mirra. La mirra, como ungüento, hermanos, era lo que se usaba para embalsamar los cuerpos. Después de que una persona moría, la limpiaban, la embalsamaban, la enterraban, ¿verdad?, la sepultaban con ayuda de este ungüento, de esta mirra. Así que Esmirna tiene que ver con este ungüento, que tiene que ver a su vez con la muerte. Era una ciudad grande en la costa occidental del Asia Menor. Hoy esa región existe bajo el nombre de Izmir, que es la misma Esmirna, en Turquía. Esta ciudad en la historia fue prácticamente destruida alrededor del año 600 a.C., pero para el año 280 más o menos estaba reconstruida, de manera que es muy significativo que en la historia de esta ciudad vivió una muerte y una resurrección, por así decirlo. Así que Jesucristo también tenía en mente el contexto histórico, social de esta ciudad cuando le escribe a esta congregación. Esta ciudad, Esmirna, fue fuerte aliada de Roma. Llegó a ser la sede del culto al emperador. No sé cuántos lo sabían, pero en determinado año el emperador romano declaró que los emperadores, los césares, eran dioses que tenían que ser respetados al nivel de una deidad, y el culto a los césares tuvo su sede en Esmirna. Esa ciudad, dicen los historiadores, era una ciudad bella, era una ciudad famosa, y especialmente llamaba la atención que tenía un semicírculo, ¿verdad?, una media luna formada por edificios muy hermosos. Donde estaba asentada esta ciudad se alcanzaba a ver de lejos una media luna de edificios, así una franja, a la cual le llamaron la corona de Esmirna. Muy significativo también aquí que el Señor promete una corona a una iglesia que estaba asentada en una ciudad que tenía un atractivo visual en forma de una corona. Esta ciudad, por su ubicación, tuvo un próspero y notable avance en su comercio. Era una ciudad comercial próspera, no era una ciudad pobre, era una ciudad rica, era una ciudad costera, de mucho movimiento, de mucho tráfico de productos. Y contó esta ciudad, para los tiempos en los que escribe Juan, con una colonia, un grupo de personas, una colonia de judíos altamente celosos, incluso agresivos, a la manera en que lo fue Saulo de Tarso antes de convertirse al cristianismo. Esta ciudad tenía y era famosa por su colonia de judíos celosos. Se sabe que el pastor de esta iglesia de Esmirna, en los tiempos en que Juan escribe, es un personaje histórico, del cual usted puede investigar más, es un mártir del cristianismo, cuyo nombre es Policarpo, San Policarpo, dice la historia. Y este hombre, hermanos, fue famoso porque en el año 167, me parece, este hombre fue quemado vivo por el emperador romano Antonino Pío, por haberse rehusado Policarpo a negar a Jesucristo, teniendo él, me parece que 86 años de edad. Y cuando se le preguntó, se le intimó, se le amenazó a que negara a Cristo y blasfemara y adorara al César romano Antonino Pío, Policarpo sencillamente dijo: tengo más de 70 años hablando, conversando y adorando a Jesucristo, no puedo hacer lo que me piden, y entonces fue quemado vivo. Es famoso este hombre por haberse mantenido firme ante la prueba de su fe y no haber negado a su Salvador. La iglesia de Esmirna, hermanos, existió entonces durante el periodo de la persecución bajo los emperadores romanos. Si usted se fija en el versículo 10, dice que la iglesia de Esmirna iba a ser probada por 10 días. Ese periodo de 10 días hace pensar que en el futuro de esa iglesia
10 gobernantes iban a ser especialmente perseguidores de la iglesia cristiana, y en la historia se registran entre los diferentes césares romanos, los emperadores, a 10 sumamente agresivos, comenzando con Nerón, que fue el emperador bajo el cual murieron Pedro y Pablo. Nerón, que era un emperador bastante bien portado en sus inicios como político, como gobernante, pero que de un momento a otro, influido, se cree, por una de sus amantes, perdió prácticamente la congruencia, se volvió al paganismo y se volvió un bárbaro. Nerón en la historia está registrado como el que llegó a torturar a los cristianos de ese tiempo de las maneras más terribles. En algunos casos se dice la historia que Nerón envolvía en pieles de animales a los creyentes y los lanzaba así a los perros. También que él los ponía en el circo romano para que las fieras acabaran con ellos. Y en el colmo de su crueldad, este hombre, Nerón, lo dice la historia, hermanos, llegó a bañar a los creyentes en líquidos inflamables y a colocarlos en astas vivos en la ciudad de Roma y a prenderlos como antorchas humanas mientras él se paseaba con su carro como emperador. Tal era la hazaña, tal era lo que los cristianos del tiempo que representa la iglesia de Esmirna tuvieron que sufrir, tuvieron que vivir. Muchos de ellos, y hay registros impresionantes, murieron de lejos perdonando a sus agresores, a sus persecutores. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se sostenían, hermanos, con tal firmeza en medio de una persecución tan fuerte, tan grande, tan sanguinaria? El Señor Jesucristo les había dado promesas y sobre todo había hecho un evento, había hecho algo, había marcado la historia con un suceso que esta porción realza bastante y que vamos a estudiar, que vamos a pasar a ello. Así que esta iglesia, hermanos, de Esmirna representa ese periodo en donde los apóstoles de Cristo, el último de ellos, Juan, muere desterrado en una isla. A él lo envió, lo desterró el emperador llamado Domiciano, a Juan. Y cuando Juan muere, comienza el periodo que representa la iglesia de Esmirna y que enfatiza mucho el aspecto de la persecución que vive el cristiano. Así que el aliento y el reconocimiento para la iglesia de Esmirna es lo primero que vamos a ver. ¿Cómo fue alentada? ¿Cómo fue reconocida esta iglesia por parte de Jesucristo? Versículos 9 y 10. Le dijo el Señor a esta iglesia, y nos lo dice a nosotros en esta noche: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo alienta el Señor a esta iglesia, hermanos, que estaba sufriendo persecución y que iba a sufrir más persecución y más tribulación? ¿Cómo la alienta? Lo primero que hace el Señor es que les dice una realidad, que Él conocía a sus perseguidores. Quiero tocar ese punto primero. Él conocía a sus perseguidores, al grado de que el Señor Jesucristo le llama a sus perseguidores en el versículo 9, sinagoga de Satanás. Le dice a esta iglesia: mira, los que te están persiguiendo, los que te van a poner a prueba, se dicen ser judíos y no lo son. No son personas auténticas, no son verdaderos creyentes. Son todo lo contrario. El Señor les dice: son sinagoga de Satanás. Y enfatiza a Cristo que Él conocía la blasfemia de estos perseguidores. La blasfemia quiere decir la doctrina, la filosofía, las palabras, lo que esas personas creen, lo que esas personas dicen, lo que esas personas les mueve en su corazón. Dice: yo conozco la blasfemia, lo que ellos expresan y por qué son así, y por qué los van a atacar de esa manera, y lo que están viviendo, dice el Señor,
yo lo conozco, sé quiénes son, no me son desconocidos. Les dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Satanás, hermanos, es el adversario. Y hay una porción en 2 Corintios 11 que dice que Satanás se disfraza, 2 Corintios 2, se disfraza como ángel de luz. De manera que desde ese tiempo y aún ahora hay personas que bajo la apariencia, bajo la careta de creer en Dios, se van a oponer a la verdadera palabra de Dios, a las decisiones de los creyentes y a las iniciativas que tú como cristiano llegues a tener. Sigue habiendo desgraciadamente personas que aún sin darse cuenta están siguiendo y estarán siguiendo los designios de Satanás. En Juan 8:44, Jesucristo denunció a ciertos hombres diciéndoles que ellos seguían la mentira y por lo tanto eran prácticamente hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Así que Jesucristo lo primero que hace es recordarle a los cristianos que Él conoce la realidad de personas a su alrededor que se dicen ser creyentes verdaderos, realmente no lo son. Yo no sé si tú has estado delante de personas así, pero es una situación que confronta. Es alentador que el Señor Jesucristo conozca, hermanos, de antemano quiénes son aquellas personas que pueden estar tramando, hacernos daño. Es alentador saber que el Señor conoce quiénes en el futuro podrían llegar a oponerse a nuestra vida cristiana, a nuestro ministerio, a las cosas que hacemos con pureza de corazón y mente. Si las hacemos así como debemos hacerlas para el Señor, Cristo sabe quién en el paso de nuestra vida va a oponerse. Eso nos alienta, nos debe de alentar, saber que Él tiene bajo su control a cualquier perseguidor que se llegue a levantar. En segundo lugar, Jesucristo alienta a la iglesia de Esmirna, confirmándoles, aclarándoles que no solo conocía a los perseguidores, sino que también conocía bien su tribulación. Tribulación significa prueba, lucha, dificultad. Y habla de una incomodidad muy grande. Tribulación, hermanos, que estaba soportando esta iglesia por causa ya de los perseguidores en una escala imperial, gubernamental, donde se les prohibía prácticamente hablar de Jesucristo, cantarle, adorarle. Por eso esta iglesia de los años 100 al año 300, hay testimonios hermosos de que no se reunía en grandes edificios, no se reunía en la libertad de culto en medio de una plaza pública, ni se reunía en las casas de los feligreses, sino que buscaban cavernas, buscaban incluso catacumbas, lugares donde se ponían los osarios, los huesos de los muertos, y ahí esos cristianos tenían sus servicios de adoración, bajo la tierra prácticamente, poniendo centinelas, poniendo cuidadores, para que si venía alguien pudieran avisar y estos creyentes pudieran lograr esconderse. Es increíble, hermanos, lo que la iglesia de Jesucristo en ese tiempo tuvo que padecer, tuvo que soportar. Y el Señor Jesús les dice, yo conozco su tribulación. Conozco su tribulación. Dice el versículo 10, hermanos, que respecto a esta tribulación, Jesucristo les dice que el origen de esa tribulación, fíjense cómo conoce Jesucristo la tribulación de la iglesia, el origen era el diablo mismo. La naturaleza de la tribulación que ellos iban a vivir también la conocía Jesucristo, dice que los iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. Jesús conocía en qué consistía esa tribulación. Habla también de la duración. Jesucristo conocía la duración. Iba a ser por 10 días, un periodo profético, limitado, no eterno, limitado, acotado por el Señor, permitido por el Señor. Y habla también del propósito. Dice que ese periodo de tribulación, de dificultad, iba a ser para que ellos fueran probados. Probar quiere decir que tenían que ser purificados y que tenían que ser
solidificados, ¿verdad? Porque es lo que hace el fuego cuando se le aplica a los metales, cuando se ensaya la plata, cuando se pone el oro, ¿verdad? O otros metales, se limpia por un lado, pero también se purifica y en ese sentido se hace más limpio, más valioso. Así que fíjense cómo el Señor conocía los diferentes aspectos de la tribulación. Y hoy, hermanos, con nosotros sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Dios es quien permite cualquier tribulación que esté en nuestra vida o haya de venir en su momento. Él es el único, hermanos, que después de todas las circunstancias permite o no nuestras dificultades. Especialmente cuando estamos en obediencia a Él. Él es el director de las pruebas. Si bien de su naturaleza no procede el mal y Él no envía el mal a nadie, en su voluntad Él permite que el mal, que la tribulación, que la oposición, que las dificultades lleguen a nuestra vida para propósitos que Él conoce. Probar nuestra voluntad, probar nuestra sinceridad, probar nuestras motivaciones, probar nuestras decisiones, probar nuestras actitudes, probar nuestras relaciones, probar nuestro llamamiento. En fin, el Señor Jesucristo conoce nuestra tribulación, la permite con propósitos específicos, como lo hizo en el caso de Job. Pero un principio muy importante que tenemos que recordar, hermanos, a la luz de estas enseñanzas, es el principio que está en 1 Corintios 10. Vamos para allá sin perder Apocalipsis. 1 Corintios 10, 13. Un principio muy importante acerca del tiempo de la tribulación, hermanos, de su intensidad, de su naturaleza, es el que está en 1 Corintios 10, 13, que dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y esa palabra tentación es indistintamente intercambiable con la palabra prueba o tribulación. Solamente que hay que observar el contexto en el que está dicha para entender a qué se refiere. Pero es intercambiable. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna tribulación, ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué importante es recordar, hermanos, que Jesucristo conoce todo el trasfondo, toda la naturaleza y todo lo que haya de consistir la tribulación por la cual lleguemos a pasar. Si estás pasando hoy por alguna tribulación o temes entrar en alguna, fortalécete en el hecho, hermano, fortalezcámonos en el hecho de que el Señor Jesucristo, y sobre todo si estamos en obediencia, sabe por qué lo hace, sabe hasta cuándo lo permite y promete que ninguna de esas cosas, aunque a veces así las sintamos, van a ser sobrehumanas, van a ser irresistibles y todas esas tribulaciones van a tener siempre una salida, una manera en la que podemos guarecernos y aguantar. Y muchas veces esa salida, hermanos, la veremos más fácil en la medida que en nuestro corazón lo que queramos en la prueba sea glorificar al Señor y que Él cumpla sus propósitos. Cuando eso es lo que nos mueve en las pruebas, es mucho más fácil ver la salida. Esa salida puede estar en diferentes maneras cerca de nosotros. A veces sencillamente es tomar el teléfono y pedir que nos escuchen, pedir oración. A veces es contarle a alguien lo que estamos viviendo. A veces es humillarnos, pedir perdón. A veces es dar un paso de fe, ir en contra de nuestra visión, de nuestro egoísmo, de nuestra perspectiva y humillarnos delante del Señor, delante de otros. A veces sencillamente es esperar y orar. En fin, hermanos, a veces es ir a la palabra de Dios y buscar el consejo de Dios. En fin, la tribulación que pueda venir, Dios sabe cuál es y hasta dónde y hasta cuándo y qué propósitos cumple, pero es muy importante recordar, hermanos, que la tribulación genuina no es la que viene por causa de nuestra desobediencia. Es verdad que también llegamos a padecer cuando desobedecemos y que aún en medio de las consecuencias de nuestra desobediencia podemos acudir al Señor por misericordia, por perdón, por restauración, por sabiduría. Pero la auténtica tribulación es semejante a la que le ocurrió a José. ¿Te acuerdas de Egipto?
por hacer lo correcto, por no salir con sus recursos a su manera, por no vengarse de su patrón, por no desesperarse en la cárcel, por no maldecir al panadero que lo dejó ahí, al copero. Un hombre que espera en la paciencia del Señor ese tipo de tribulación. ¿Te acuerdas de Daniel y sus amigos? ¿Cuántas veces no estuvieron en auténtica tribulación por mantenerse santos, puros? Tenían que enfrentar la ira, el embate y otros problemas que se les vinieron ahí. Así que esa tribulación, hermanos, es el sello muchas veces de que estamos buscando obedecer a Dios, de que estamos buscando seguir a Jesucristo. Mateo 10:32 dice así, Mateo 10, versículo 32, habla de este asunto de la tribulación por ser obedientes, por seguir a Cristo, por hacer su voluntad. A cualquiera pues, dice el Señor, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En pocas palabras, esta porción nos enseña, hermanos, que cuando somos creyentes cristianos que aspiramos a ser congruentes, valientes, fervientes seguidores del Maestro, va a haber problemas, va a haber tribulación, va a haber contradicción. No se puede evitar. Esta iglesia de Esmirna es elogiada por Jesús porque estaba padeciendo genuinamente. Estaba afligida, estaba soportando por causa de su fe en el Señor, por causa de su obediencia. Esta iglesia, hermanos, nos recuerda que Jesucristo se agrada y valora y atesora la experiencia de sus discípulos, la experiencia de sus hijos, cuando estos, a pesar de las dificultades y tribulaciones, le entran, se quedan donde deben estar, hacen lo que saben que tienen que hacer, confrontan el mal y perseveran, sirven al Señor a pesar de, son generosos a pesar de sus luchas, de sus dudas y carencias. Buscan tener un buen carácter en medio de la casa, se sujetan su carne y sus pensamientos, aunque nadie los esté viendo. Son cristianos que aspiran a ser fieles, aunque venga tribulación. Jesucristo aplaude esto. Mateo 5, por favor, versículos 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados, dice el Señor, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, Jesucristo aplaude y hace bienaventurados a los que se mantienen a pesar de la tribulación y en medio de ella. Yo le animo, si es que usted en estos tiempos cree o piensa que por causa de las circunstancias estamos siendo fuertemente probados, yo le animo a que cambie ese pensamiento, porque no estamos siéndolo. Realmente no. Hay dificultades, hay ajustes, hay peligros, pero persecución, tribulación por causa de Cristo no es cualquier cosa. Realmente esa persecución vendrá cuando nos decidamos a obedecer al Señor y a mantenernos en Él. Y tal vez alguno la está padeciendo. Esa tribulación vendrá y viene cuando nos santificamos y no damos pasos atrás.
Esa tribulación viene cuando tenemos que esperar el plan de Dios en cualquier área y no adelantarnos. Y la prueba de la demora y de la espera y de las tentaciones nos ponen a batallar. Esa tribulación vendrá cuando en medio de ambientes hostiles, de ambientes materialistas, nos atrevemos a levantar la voz con respeto y firmeza y decimos lo que creemos y nos mantenemos bien distinguidos de la generalidad del mundo que piensa y cree diferente y que no conoce del Señor, tristemente. Esa tribulación vendrá cuando empecemos a ordenar nuestros matrimonios con el plan de Dios, cuando queramos ajustar la educación de nuestros hijos a la manera del Señor, cuando nuestras finanzas las ordenemos como Dios manda. Entonces, muy probablemente vendrá esa tribulación, esa prueba, esa lucha en diferentes aspectos de nuestra vida de obediencia por causa de Cristo. Sobre todo vendrá, hermanos, cuando nos propongamos y demos pasos fuertes en testificar del Señor a otros, en edificar a las personas con la ayuda del Señor, en ir, cuando vayamos, cuando le hablemos a una persona para interesarnos por ella, cuando busquemos a un joven, cuando busquemos a una señorita, cuando amonestemos por iniciativa y buen corazón a alguien, entonces muy probablemente esa tribulación se empiece a manifestar. Pero es muy importante, hermanos, que recordemos en qué consiste la tribulación genuina que el Señor no solamente encomia, aplaude, sino que también la respalda con grandes promesas. Esa tribulación, dice el Señor, gózate y alégrate porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de ustedes, así fue con ellos. Así que el Señor piensa lo mismo y promete lo mismo que a Esmirna en este tiempo a los creyentes que en su fidelidad entran en tribulación. No vivimos tiempos de persecución como Esmirna, no los vivimos y quizás nunca vengan. Quizás nunca nos persiga el gobierno. Estamos más bien hacia una etapa en la que la tolerancia y el libertinaje bajo el nombre de tolerancia está cundiendo. Y al contrario, hermanos, en lugar de censurar es todo lo contrario. Hay una mezcolanza de cultos, religiones, ideas que se vuelve en la mente de muchos difícil discernir. Pero tal vez no veremos una persecución como la que vio las iglesias de ese tiempo. Sin embargo, hay diferentes formas de presión, hay diferentes maneras en las que los cristianos sufrimos oposición y en los que llegamos a padecer cuando nos proponemos de todo corazón obedecer. Si no nos proponemos eso, entonces iremos con la corriente y no sentiremos la presión y la oposición, y ese es el triste camino que muchos cristianos, ese es el triste camino que muchos jóvenes están eligiendo. Dicen, pues qué problema, todo tranquilo, me dedico a mis estudios, me dedico a mi trabajo, ¿y para qué me meto en problemas de creer la verdad, de vivir conforme a ella, de decidir bien, de esperar al Señor, de relacionarme con Dios, de limpiar mi corazón? ¿Para qué? Es el triste camino que muchos creyentes están escogiendo y son libres de hacerlo, pero no verán las promesas de Dios y serán atrapados tarde o temprano en sus propios consejos y serán, dice Proverbios 1, serán hastiados de sus propios consejos. Tú no seas así, hermano. Aunque hay diferentes formas de presión, el Señor te puede sostener en medio de ellas, nos puede ayudar, nos puede sostener. Por ejemplo, la presión social vendrá cuando decidimos obedecer. La presión social, el rechazo, el qué dirán, los señalamientos y las burlas. Y algunos, sobre todo adolescentes y jóvenes, huyen de esto a como dé lugar. No lo quieren sentir, no lo quieren vivir. Y en lugar de ponerse ellos a investigar con sinceridad las bases de su fe y a convencerse más de ello y a evaluar, no, son víctimas de lo que la sociedad, lo que otros jóvenes piensan y dicen, y ahí se esclavizan en eso, porque no quieren que se les tilde, que se burlen de ellos,
Entonces se mezclan, se hacen como el camaleón y pueden camuflajearse y ser de una pieza aquí, pero de otra distinta acá y de otra manera allá. Muchos no están resistiendo la presión social y por eso no andan como el Señor les pide que anden, y por eso no ven las bendiciones, por eso no maduran, no crecen y no vienen a ellos las promesas del Señor. Porque lo que hemos visto, hermanos, en el paso del tiempo, en la juventud, y que después define en gran medida la vida adulta, en la juventud se nota cuando un creyente realmente está escuchando la palabra y obedeciendo a Dios con fe. Me he puesto a pensar en estos días cómo es que hace más o menos unos 7 años que yo estoy en nuestra iglesia, he visto crecer a jóvenes desde ese tiempo y un poquito después, he visto crecer a algunos, pero lo que quiero decir es que he visto que ahí están y han pasado 7 años, 5 años y el crecimiento es muy diferente de unos y de otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos tienen a su alcance el mismo alimento espiritual. ¿Por qué? Si todos escuchan las mismas enseñanzas. ¿Por qué? Si todos tienen las mismas posibilidades. ¿Por qué el despunte de muchos jóvenes es uno y el de otros es otro, muy mediocre desgraciadamente en algunos corazones de los jóvenes? ¿Por qué? Sencillamente porque algunos de ellos ven y dicen, no, enfrentarme con la presión social, enfrentarme con esto, no, que tienen miedo. Están asustados, no lo quieren reconocer. Y no confiesan a Cristo delante de la gente en sus vidas. No se convencen de que es la mejor manera de vivir y entonces se estancan. Otros no soportan el silencio, la indiferencia, el menosprecio, la falta de apoyo de familiares y conocidos hacia nosotros o hacia los preceptos divinos. No quieren sufrir, que te rechacen, que te digan que con eso te vayas a otro lado, que a ellos no les hables de eso. No quieren enfrentar eso y por eso se mantienen sin obedecer al Señor. Otros estarán experimentando las malas decisiones de personas que han ayudado. Hay creyentes que empiezan a ayudar a otros y empiezan a vivir el cristianismo y empiezan a avanzar, pero luego ven que cristianos que iban con ellos a la par, que fueron ayudados por ellos, que crecieron, que ministraron con ellos, ya no caminan igual. Se desviaron a hacer otras cosas, se fueron al mundo, desecharon al Señor y cristianos así sienten el golpe del alejamiento de otros cristianos, de las malas decisiones, y eso a veces pone a prueba el corazón y el creyente dice, ¿tendrá caso seguir adelante? Y se pone a dudar si valdrá la pena. Es que ya somos muy pocos, es que mira los que se han ido. Nos ponemos a dudar, ¿podré yo seguir? La oposición y la presión viene también cuando las dudas de Satanás se siembran en la mente. Y a veces no nos dejan por varios días, dudas en cuanto a todo, incluso por medio de otras personas que sin darse cuenta se dejan usar por el diablo y objetan lo que el Señor dice, objetan el futuro de tu vida espiritual, ponen a prueba, ponen en duda tu ministerio, ponen en duda y en prueba tu matrimonio, tu paternidad, y esas llegan a la mente y al corazón y ejercen presión. Y esa que viene y que es necesaria, a veces huimos de ella. Y no somos como Esmirna, a quien el Señor felicitó por aguantar, por no moverse. Y en lugar de eso muchos buscan otros caminos más fáciles de vivir y de enfrentar y de prosperar. Y creen que las cosas les van a salir bien y no se ponen a pensar cómo les han salido en el pasado, y no cambian la ecuación, suman los mismos factores y van a obtener el mismo producto. Tal vez pasarán años, tal vez pasarán otras circunstancias, va a ser lo mismo, hasta que no metemos en la ecuación de nuestra vida la fe, la obediencia y la persistencia, no vamos a ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Así que el Señor felicita a esa iglesia. Como sin duda esta iglesia, hermanos, había aprendido realidades que la sostuvieron en esos años, así nosotros necesitamos recordar realidades que nos sostengan en nuestra vida cristiana, como esta que está en 2 Timoteo 3, por favor, y que es muy importante comprender si queremos obedecer al Señor. Estoy hablándole a creyentes
que tienen deseos de crecer, que están ahí en sus casas y que no quieren que les detenga ninguna situación, ni ahorita ni nunca, en sus planes con el Señor, en los propósitos que Dios tiene para ustedes, y que quieren desarrollarse y crecer y ver las promesas de Dios cumplidas en ustedes. Estoy hablando con jóvenes y con adolescentes que se quieren distinguir y desmarcar de la generalidad del mundo incrédulo y de cristianos apagados, adormilados, que no quieren ejercer la fe, que creen que es para cuando ya sean viejitos, y que no le entregan al Señor su juventud de una vez por todas y se apartan del pecado. Le estoy hablando a ustedes. Hay que comprender realidades como esta que está aquí de una vez por todas para que no nos detenga la tribulación. Segunda Timoteo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Y cuál es la realidad que viene a continuación, hermanos? Y de todas me ha librado el Señor. Tú que te has quedado a punto de obedecer, pero la tribulación te ha hecho dar pasos atrás, quiero que sepas que el Señor libra de las tribulaciones cuando le obedecemos. Y por eso no tenemos que vivir todo el tiempo asustados y llegar hasta cierto punto y decir, no, si voy más allá y doy esto, si voy más allá y hago aquello, si voy más allá y tomo estas decisiones, si voy más allá y espero eso de Dios, quién sabe cómo me va a ir. Y ahí te quedas. Quiero decirte que el Señor libra de todas las tribulaciones. No lo hace a tu manera ni en tu tiempo, pero lo hace cuando tú eres fiel a Él. Luego le dice también Pablo a Timoteo en el versículo 12, segunda realidad que tiene que estar en nuestro corazón para aguantar cualquier tribulación que llegue a venir o que esté viniendo en nuestras vidas. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué dice, hermanos? En Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero dice el 12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuál es esta otra realidad que hay que meter a nuestro corazón, hermanos? Pues que en la vida de todos modos sufrimos, pero cuando somos discípulos de Cristo, tenemos la bendición de escoger por qué sufrir, si por hacer el mal o por hacer el bien. Cuando no conoces del Señor, no tienes esa posibilidad. Vives conforme a tus propios caminos, vives conforme a tus propias ideas, terminas haciendo el mal por ignorancia. Tu corazón se empieza a endurecer, se llena de orgullo la persona y sigue viviendo más mal, porque los malos hombres no se refiere solamente a los perversos que andan delinquiendo y eso, y violando y matando. Malos hombres sencillamente se refiere a personas que no están cerca de Dios y que están en su propio orgullo, en sus ideas, en sus vanidades, en su dureza, en su egoísmo. Los malos hombres cosechan, los buenos hombres también padecen, pero padecen por hacer el bien, padecen por cosas que valen la pena padecer, se desvelan con propósitos, se afligen con causas nobles y van viendo los frutos de esa obediencia paciente y esforzada, como algunos matrimonios, como algunas familias, como algunos jóvenes. A lo largo de los años hemos visto que el Señor no nos ha dejado y que hemos estado obedeciéndole con luchas y sacrificios, pero ahí están los frutos de una vida de paz, los frutos de un corazón estable, los frutos de una vida que va madurando en el Señor, los frutos de una retribución económica por medio de un trabajo, por medio de ofrendas. La bondad de Dios sobre cristianos así se va viendo a lo largo del tiempo. Pero hay muchos cristianos que no han despertado al hecho de que de todos modos van a sufrir y no han querido escoger sufrir por hacer el bien, sino que han dejado todo ahí a la casualidad y dicen, bueno, pues si me va bien, me va mal, pues a todos nos va bien y nos va mal.
pero no nos va bien y mal por cualquier cosa. Si tú eres creyente especialmente, hermano, hermana, joven, señorita, tú puedes escoger. ¿Estás escogiendo o lo estás dejando al ahí se va? Estás escogiendo tener un buen corazón, ser fiel al Señor y por causa de eso aguantar lo que venga hasta que la bendición de Dios te sostenga y te sustente y veas los frutos. O ya soltaste tu vida, dijiste no voy a sufrir, no voy a padecer, no voy a ser como aquellos cristianos que quién sabe cuánto esperan para darle un beso a alguien, que quién sabe cuánto esperan para tener una novia, que quién sabe cuánto esperan y que nunca probarán los deleites del alcohol y de las fiestas y que jamás verán pornografía y que jamás verán hasta que estén con su esposa en la luna de miel. ¿Voy a padecer eso? No. ¿Eres de esos? ¿Eres de esos creyentes que hacen negocios rápidos y que avanza de acuerdo a sus cálculos en lugar de ponerte a cuentas con Dios y avanzar en parámetros íntegros en tus negocios? ¿De qué cristiano estás escogiendo ser? Yo te animo en el Señor a que escojas ser un cristiano fiel, como los cristianos de Esmirna, y aunque venga la tribulación, aguantarla, porque ese es el ciclo, hermanos, es el ciclo de la obediencia y del crecimiento. Decido obedecer, Dios prueba mi decisión y mi avance, aguanto, Dios bendice y me da crecimiento y paso a otro nivel de desarrollo. Y otra vez viene la prueba y otra vez aguanto, dependiendo de Dios, y viene más desarrollo. Por eso los cristianos avanzan unos y otros no avanzan. Porque a la hora de venir la tribulación tropiezan, como lo dice Mateo 13. Y algunos están por años igual. Y aunque venga una epidemia, y aunque venga lo que venga, si su corazón no cambia, van a seguir igual. Hay una profecía en Apocalipsis que dice que aún después de todas las plagas que vinieron, después de las copas, los sellos y todo, hubo quienes no corrigieron su pecado de idolatría, de fornicación, hubo quienes no corrigieron su pecado de amor al dinero y se siguieron quejando de los males que Dios permitía. No seas así, no seamos así, corrijamos el rumbo. Dios tiene grandes bendiciones, hermano. Joven, señorita, tiene planes para ti, aunque te sientas ensimismado de errores, de pecados y sientas que Dios ya no te escucha, en su gracia te puedes levantar, en su misericordia puedes empezar a decidir diferente y a ser un cristiano ferviente y a ofrecerle al Señor sacrificios espirituales y paciencia en la tribulación. Puedes empezar escogiendo a honrar al Señor a partir de este tiempo, a partir de hoy. Tal vez estás escuchando este mensaje o vienes escuchando los mensajes porque tus papás, porque tu esposa, porque tu esposo te dicen que hay que oírlo. ¿Sabes qué? Mejor no lo escuches, porque no te va a aprovechar. Yo como pastor te recomiendo que no lo escuches, que no seas tibio, que nada más te autoengañas. Mejor cierra tu Biblia, ¿verdad? Y vete a otro lado y no te engañes. Yo no es lo que quiero, ni es lo que Dios quiere, ni es lo que tu familia quiere, pero a veces ese es tu corazón. Y estás refugiándote en un montón de argumentos y de ideas por las cuales según tú tienes razón de permanecer así, duro, indiferente, tardo, y estás perdiendo las grandes bendiciones de Dios. Y el tiempo se está yendo y no va a volver. Escoge la obediencia. ¿Sabes quién va en ese camino? Muchos imperfectos como tú, muchos que no la tuvieron fácil al principio, muchos que se equivocaron, muchos que fallaron, muchos que tuvieron predicamentos, pruebas y que avanzaron en el mal camino y se dieron cuenta y retrocedieron, me incluyo. No es la vida victoriosa y obediente para cristianos perfectos, es para cristianos como tú y como yo. Pídele al Señor que te dé un corazón sensible y anímate a obedecerle. El Señor conocía la tribulación de esta iglesia, pero también dice Apocalipsis 4, hermanos, que el Señor conocía la condición de esta iglesia, su pobreza y al mismo tiempo su riqueza. No ignoraba el Señor la pobreza en la que esta comunidad de creyentes vivía en una ciudad rica,
Esmirna era una ciudad costera, era una ciudad de mucha prosperidad y era una ciudad que tenía poder adquisitivo, poder económico, pero por la persecución religiosa que había, la iglesia tenía que esconderse y tenía que vivir en catacumbas, lugares malolientes, tal vez con poco alimento a veces, pero el Señor les dice: yo conozco tu pobreza, pero luego les dice, entre paréntesis, pero tú eres rico. Esto mismo, hermanos, nos lo dice a nosotros hoy. Es una realidad que el Señor Jesucristo tiene presente respecto a ti y a mí. Mira, Dios no está peleado con la prosperidad material. Incluso Él tiene planes de bendecirnos económicamente porque quiere que administremos sus recursos, y eso incluye el dinero. Y está bien que como cristianos tengamos proyectos en esas áreas, y como iglesias también, porque Dios es el Dios de los recursos y Él da sobre todo a los que andan en sus caminos y le piden con fe, y dan para que reciban también, porque si no damos, ¿cómo vamos a recibir? Por eso dice la promesa de Lucas 6: dad y se os dará. Entonces, cuando el Señor ve que el corazón se arregla, sobre todo ahí, cuando el corazón está bien, el Señor da, y sobre todo si le pides y esperas recibir. No está peleado con una economía estable, próspera inclusive. Hay quienes se van al extremo, ¿verdad? Los del evangelio de la prosperidad, que es falsedad, y que dicen: soy hijo del rey y por lo tanto tengo que vivir en un yate y tengo que tener comodidades y tengo que, en fin, ¿no? Hay excesos a las claras, no bíblicos, pero el Señor no está peleado con la prosperidad. Sin embargo, cuando un cristiano se decide a obedecer y a tomar en serio la Biblia, decisión que en algunos, me temo, todavía no ha llegado, lo ven como escuchar ahí al predicador un rato, a ver si tiene algo emocionante que decir hoy. Lo ven como que un compromiso semanal, ¿verdad? Lo ven como, pues qué flojera, pues bueno, de algo nos va a servir. No, estoy hablando del creyente cuando agarra la Biblia y dice: este libro es la verdad, este libro Dios lo escribió para mí, yo tengo necesidad de los principios que hay aquí, de conocerlos, creerlos y vivirlos, y en este libro hay consistencia, hay solidez, hay estabilidad, y hay pruebas internas y externas, bíblicas y extrabíblicas, en la arqueología y en muchos medios de conocimiento que me permiten ver que este libro es la verdad, y que Jesucristo es un Jesucristo histórico, y que su vida y su obra y su muerte y resurrección tienen plena comprobación en la historia, y que no está Él hablándonos como muchos maestros religiosos, líderes que buscan seguidores, como muchos filósofos que quieren que te sientas bien tú, en ti mismo. Nos está diciendo la verdad de lo que necesitamos oír en cada tema, en cada asunto, en cada aspecto. Cuando un creyente agarra esa Biblia así, en ese sentido, y la atesora en su corazón, y se decide con todo a ir en pos del Señor, entonces es muy común que se enfrente a un periodo de prueba en el área económica, que a veces dura un tiempo. Mira, te voy a decir algunos factores que operan para que un creyente verdadero a veces no prospere rápido económicamente. Prueba que algunos no toleran, prueba que algunos no soportan, desde jóvenes hasta adultos, familias, matrimonios, varones, a veces no toleran la prueba económica. Pero mira, cuando uno se decide a obedecer, lo primero que el Señor hace es que orienta nuestra perspectiva de lo que es más importante en la vida. Y entonces dejamos de hacer tesoros en la tierra como una prioridad para nosotros. La búsqueda de las riquezas la empezamos a centrar en lo trascendente, en lo espiritual, en las recompensas del cielo. Y eso es lo que nos mantiene más orientados, más ocupados, más invirtiendo nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Y entonces, naturalmente, al ya no estar dedicando el mismo tiempo, fuerza, viene una crisis económica en muchos casos. Ese creyente además empieza a reconocer que Dios le dará lo necesario si él busca el reino de Dios y su justicia, y en eso confía. No deja de trabajar, pero ese cambio de enfoque muchas veces produce un tiempo de espera, un tiempo de paciencia, y entonces, en muchos casos,
Después de ese tiempo Dios responde y empieza a sostener a esos creyentes que han cambiado completamente el paradigma de sus vidas. Muchos cristianos hoy viven para trabajar y acarrear con sus fuerzas lo que necesitan. Pero hay otro grupo de cristianos, hermanos, en el mundo, en las iglesias, que viven para agradar a Dios y servir a Dios, y como una de esas cosas trabajan, pero Dios les da como resultado no solo de su empleo, de su vida orientada hacia lo espiritual. Aplican Mateo 6:33 y Dios los va prosperando, pero lleva tiempo. Además, otra realidad, otro factor que afecta en este asunto, hay cristianos que cuando buscan ser fieles se dan cuenta que deben de apartarse de prácticas, de manejos no íntegros, con base a los cuales el mundo funciona. Dejan de pedir préstamos, dejan de dar créditos, dejan de pedir en intereses, se salen de métodos de préstamos que no les convienen ya, que la Biblia no aprueba. Empiezan a ordenar eso requiere mucha fe, requiere paciencia, requiere pasar a veces tiempos de carencias. Cristianos así ya empiezan a pagar impuestos, empiezan a ordenar sus negocios poco a poco y entonces van viendo que el Señor es fiel y les va bendiciendo, pero lleva tiempo. Algunas veces, mientras todo eso sucede, los creyentes en esa prueba, en esa tribulación, ven cómo los demás prosperan rápido, sin Dios. Como le pasó a Asaf en el Salmo 73, que vio que los injustos, los impíos, con creces lograban sus proyectos económicos, y entonces este hombre trastabilló, resbaló y casi se aparta de Dios. Pero que entendió que al final de cuentas esa prosperidad producida en la desobediencia no dura, ni se aprovecha, y a veces hasta es para mal. Y Asaf se mantiene fiel. Después lee el Salmo 73, instrúyete en este campo también, y deja a un lado la envidia. Dejemos a un lado, hermanos, la envidia para que Dios nos pueda prosperar de acuerdo a nuestro corazón, a su tiempo, en las maneras que Él lo ha planeado. ¿Cuántos varones necesitamos proveer a nuestros hogares con fidelidad y no lo hemos podido hacer? Y seguimos víctimas del afán, del estrés, de la ansiedad. ¿Cuántos jóvenes miran a futuro, mediano plazo, el llegarse a casar y el llegar a sostener una familia y dicen, ¿y de dónde va a salir? Y sufren con eso. Recuerden, hermanos, que el Señor bendice a los íntegros en lo económico y les da para dar. Otro factor en ocasiones sucede cuando el creyente obedece, que tiene que corregir el rumbo de malas decisiones financieras en las que se había metido, de malas maneras de hacer las cosas, y entonces estaba así y empieza a corregir el camino para hacer las cosas de otro modo. Y cuando eso sucede, en ese proceso Dios obra para quebrantarnos, para hacernos entender. Y entonces, mientras hacemos esos cambios confiando en Dios, hay altibajos y entramos en conflictos económicos, en crisis, en tribulación. Y tenemos que empezar a escoger tal vez marcas más baratas de cosas. Tal vez no comemos lo que quisiéramos por temporadas. Tal vez nuestra salud a veces sufre un poco. Tal vez decepcionamos a nuestros hijos en cosas que nos piden. Me estoy refiriendo a creyentes que entran en tribulación económica por ajustes que están haciendo para obedecer. No a los que siguen en el rumbo de las malas decisiones. No, a los que hacen el ajuste y quieren hacer la voluntad de Dios y entran en esa tribulación. Finalmente, otra realidad que afecta a la economía de cristianos obedientes es que han escogido obedecer a Dios porque se han dado cuenta que el Señor pone su mirada en los pobres de este mundo, en los humildes. Dice primero a los Corintios, por favor, hermanos, primero a los Corintios 1:26. Primero a los Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces el creyente empieza a confirmar. Dice Santiago 2 también, 2:5, Santiago 2:5.
El creyente empieza a confirmar que Dios le ha escogido a él a pesar de que él no es un noble, un poderoso, un próspero, un profesionista exitoso, un empresario. Se empieza a dar cuenta, dice Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y entonces ese creyente, hermanos, se acomoda para bien en la realidad de que no se trata de dinero esta vida, se trata de las riquezas que Dios da y que tienen que ver con la fe, con la vida espiritual y con el reino que Dios ha prometido a los que le aman. Y ese creyente, hermanos, multiplíquelo usted por varios, y ahí tiene usted a los creyentes fieles de las iglesias que al buscar obedecer, la mayoría de ellos no tienen en esta vida grandes beneficios materiales. No tenemos grandes cantidades para invertir, no las tenemos. ¿Y sabe una cosa? Probablemente ni las tendremos. Dios las podría dar si quiere y hay que administrarlas bien, pero no las tenemos porque no las buscamos. No las queremos, no las perseguimos. Nos gozamos con la riqueza que Dios nos puede dar, que va mucho más allá de lo material. Y entonces ahí es donde el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis, la que has escogido asumir, de vivir una vida moderada, modesta, aunque pudiste haber ejercido un gran trabajo y edificar una gran empresa y matarte de sol a sol y elevar tus expectativas, has renunciado a eso porque has entendido lo que es realmente importante. Conozco tu pobreza, porque no vives ni funcionas como el mundo funciona y te contentas con el pan necesario, y si hay un poquito más lo agradeces y das y administras. Y te contentas con mis promesas de provisión y no andas con un corazón afanado ahí matándote, viviendo como las gentes de este mundo que no tienen un Padre celestial que tú sí tienes. Es ahí donde Dios dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Así que terminemos con esta parte, hermanos. Tú eres rico, le dice Dios a la iglesia. Les recuerda la realidad de que ellos, sin riquezas materiales, pero con riquezas espirituales, eran ricos como nosotros. ¿Qué tenemos, hermanos? En Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos un Padre celestial que nos ama y que ha prometido proveernos y que cuida de nosotros, al cual podemos recurrir en cualquier momento, como dice Mateo 6:32, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad. Tenemos las Escrituras en nuestra posesión y administración. Dice el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¡Qué riqueza tenemos en la Biblia cuando la hemos asumido como nuestra guía! Tenemos la presencia del Espíritu Santo, hermanos, que nos fortalece, nos renueva, nos equipa cuando estamos llenos de Él. Tenemos el Evangelio que salva al pecador. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestros labios el mensaje poderoso de Dios, y que es cuestión de ponernos en sus manos, practicar con los versículos y ir y con buen corazón encontrar personas que nos escuchen y que Dios va a alcanzar como lo hizo con nosotros. Tenemos una vocación, un llamado, el llamado a la obediencia, a la santidad y al servicio. Eso no se lo ha dado Dios a cualquier persona, se lo ha dado a creyentes como tú y como yo, que han ido avanzando y que han crecido en la conciencia de que están llamados a la santificación y al servicio. Dios nos dio un llamado, una vocación que cumplir, y como Pablo decía en una de sus cartas, que los hijos de Dios obedientes
y los siervos de Dios fieles viven como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Sí, porque no tienen tal vez lo que a la vista del mundo es gran prosperidad, pero cómo ayudan y enriquecen con su ejemplo, con sus respuestas, con su paciencia, con sus oraciones, con su vida, con su generosidad, cómo enriquecen la vida de otros, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Tenemos las promesas de Dios y sobre todo, hermanos, tenemos la garantía de nuestra propia resurrección, y ahí vamos a cerrar, Apocalipsis 2:4, 2:8. Aquí está, hermanos, la mayor exhortación de aliento y de ánimo para la iglesia de Esmirna y para ti, para mí, si nos decidimos a obedecer y enfrentamos las tribulaciones que puedan venir por ello. Aquí está el gran recurso. Dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cuál es el gran recurso, hermanos? El gran recurso es que Jesucristo resucitó. Ese es el gran recurso, que el Señor venció la muerte. Y que como Él ha vencido la muerte, entonces, aun si las tribulaciones te llevaran a ti al punto de enfrentarte con la muerte, tienes en Él el poder de no detenerte, el poder de ir hacia adelante, el poder que tuvo Daniel, que tuvo José, que tuvieron los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el poder que tuvieron los apóstoles cuando se convencieron de que el Señor resucitado era la garantía de su propia resurrección, y entonces no los detuvo nada. ¿Te estás deteniendo tú por un temor a hacer lo que Dios te pide? ¿Por una tribulación? ¿Te estás quedando en el camino? ¿Ha menguado tu fe, tus deseos de santificación, tu consagración, tus deseos de servir a Cristo, de cumplir tu llamamiento? Los desafíos grandes de tu casa, de ser el esposo que Dios quiere, la esposa que Dios quiere, el padre y la madre, el joven que Dios quiere en medio de esta generación. ¿Ha menguado eso? ¿Estás desalentado? La tribulación ha podido más y le has dicho en tu corazón al Señor, ahora no, Señor, después que las cosas estén más fáciles para mí, entonces obedeceré, entonces creeré, entonces seré generoso con los demás, entonces me abriré para que otros reciban de mí las cosas y para que tú edifiques mi corazón, entonces estaré dispuesto, pero por ahora quiero vivir mi vida. No quiero sufrir nada que tenga que ver con la obediencia a ti. Ahí la dejamos, Señor. Bajita la mano, bajita la exigencia. Nomás oír tantito y ya. ¿Por qué no? Te entregas al Señor Jesucristo, te arrepientes de ese estado, de esa condición, y le renuevas hoy tu dedicación como creyente. Y asumes el compromiso de obedecer, no importa lo que venga. Porque aun si te vieras de cara a la muerte, Dios tendría planes y lo permitiría si así fuera. Aún ahí puedes recurrir al que murió y volvió a vivir. ¿Y qué problema? Sea que te quiera levantar en ese momento de la muerte o te quiera levantar en la resurrección venidera, ¿cuál es el problema? Hasta allá llegan los recursos del Señor, hermanos. En sus notas tienen una parte final que explica acerca del imperio de la muerte, de cómo el imperio de la muerte, hermanos, opera en la vida de los creyentes y los asusta para no vivir la vida que Dios les ha prometido. A muchos de ellos el temor de la muerte es lo que en el fondo los detiene y no obedecen a Dios porque no quieren gastar su salud, no quieren meterse en riesgo, no quieren batallar, pero en el fondo es que no han vencido el temor de morir y aprovechan su vida de otra manera.
te animo a que estudies personalmente, a que estudien como familia esos últimos puntos acerca del imperio de la muerte y a que hagan juntos, hermanos, la exploración, la aplicación del mensaje a Esmirna que aparece en la página final, en la página 12 me parece que es, y que va a estar también proyectado al final de esta predicación, ese último recuadro que nos guía al estudio de ciertas preguntas de aplicación en familia para abrir nuestro corazón y hacer oración unos por otros. Así que, por esa razón he querido poner esas notas ahí en sus manos, ese estudio, para que ustedes lo retomen. El mensaje de Esmirna, hermanos, muy completo y muy importante para nosotros como creyentes, está disponible ahí por escrito para que tú como líder de tu casa o personalmente lo retomes, veas las citas, porque aquí no nos da tiempo, no nos dio tiempo de ver todas, y tomes decisiones y te encomiendes al Señor y sigas adelante en tu vida a pesar de la tribulación que pudiera venir. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por la iglesia de Esmirna, que en su momento fue perseverante y fiel a pesar de las tribulaciones y de las persecuciones que vinieron por obedecerte. Nosotros no estamos padeciendo como Esmirna. Ciertamente en nuestro contexto social, político, hay paz, hay libertad. Sin embargo, la persecución toma otras formas y aún así muchas veces nos detiene y nos desanima y nos venimos a menos en nuestros deseos de seguir firmes a ti. Te pido que si hay hoy un corazón que quiere levantarse, que no quiere quedarse así, y que está siendo probado y necesita fortaleza porque en su corazón no quiere quedarse ahí, quiere levantarse, que tú le des esa fuerza y que recuerde ese hermano, esa hermana, que tú eres el Dios que ha vencido la muerte, tú eres el Señor que ha vencido la muerte y por lo tanto puedes sostener y dar fe, confianza, estabilidad a los creyentes en cualquier tribulación. Y si hay algún creyente que hoy no está en tribulación, pero vislumbra su futuro y ve que podría venir tribulación por las decisiones que piensa tomar de ser fiel y mantenerse, que tú también desde ahora le ayudes a tomar esa firme decisión de avanzar en medio de la tribulación, aunque pueda venir lo peor o lo más triste que pueda temer. Porque si el temor más grande que tenemos es el de la muerte física, y ese también tú lo has vencido, no tenemos entonces ninguna razón para detenernos. Gracias, Señor, obra en los corazones de todos nosotros, especialmente en aquellos creyentes que están pasando por tribulación, pero que no están cesando en sus deseos de seguir adelante. Y aquellos que lo han hecho, que se han detenido, llámales en tu misericordia, despiértales, levántales. Ayúdales a arreglar cualquier asunto en su mente y corazón y a seguir adelante como cristianos fieles. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén.